de adscripción a la teoría crítica, al marxismo, al materialismo histórico, aunque tiene una visión muy singular, logra identificar algo, ¿no? Logra dar, no sé si se acuerdan de esta tesis de la filosofía de la historia en la que Walter Benjamin convoca una ilustración de Paul Klee, este artista, que es el ángel de la historia, ¿no? Y lo que hace el ángel de la historia es ver cómo en el progreso de la humanidad, al voltear a ver lo que ese progreso ha dejado, pues son ruinas sobre ruinas, ¿no? Son las muertes que involucran la evolución de las sociedades, ¿no? Y lo traigo a colación por eso, porque esa historia parece ser mesiánica también, ¿no? Si vamos a cumplir la liberación de los pueblos, alguien va a poner la sangre para eso, ¿no? Si vamos a cumplir las luchas entre diferentes naciones, alguien siempre termina poniendo esa sangre y aparte con la idea, como bien decías hace rato, Jimena, de que la historia y aprenderla y conocerla nos va a hacer como sociedades ya no repetir los errores, ¿no? Pero Nietzsche desconfía también de eso, ¿no? Entonces, asume de alguna forma que hay otras formas de adherirse al tiempo. Por eso él le va a dar mucho énfasis al instante y al acontecimiento. Y hay, de hecho, toda una tradición de filosofías que van a continuar esta idea de Nietzsche del acontecimiento y no como la continuidad de los sucesos históricos. No quiere decir que no vean que existe, sino que critican el por qué parece ser lo más importante. O sea, imagínense si ustedes fueran campesinos o obreras a principios del siglo XX en México, ¿no? Cuando se están haciendo todos estos movimientos que van a decantar en lo que ahora le decimos la revolución, ¿no? Bueno, pues probablemente por ese cumplimiento de esa liberación o independencia o revolución, pues mucha gente murió. O sea, y no puede obtener los frutos de esas luchas. Entonces, también hay que pensar si uno quiere participar de esos momentos o de esos eventos a costa incluso del único tiempo del que dispones, de la vida, ¿no? Y no siempre con la claridad de que eso va a funcionar bien para alguien, ¿no? Entonces, es un poco también en crítica ese pensamiento que pensaría que la historia es lo único que vale la pena, por lo que vale la pena luchar, como tiempo, ¿no? O sea, insisto, piensen en otras temporalidades, ¿no? Tiempos que no son históricos. Incluso el del juego, ¿no? Cuando estamos jugando con nuestros hermanos, hijos, sobrinos, no sé, padres, amigos, es un tiempo muy distinto. Hay una multiplicidad de tiempos. Bueno, vamos a Zaratustra. Vean, eh, inicia Nietzsche con esta idea. No sé si ya lo revisaron, creo que no sé si era claro que podíamos abordarlo a partir de esta sesión, pero se los cuento por si yo no resalto alguna parte que a ustedes les haya gustado, no duden en compartirlo, porque obviamente uno de repente se engarza a ciertas frases o a ciertos momentos o a ciertas frases de Nietzsche, pero a lo mejor a todos los vamos a agarrar por distintos lugares. Así que es una invitación a que si quieren resaltar alguna, no duden en hacerlo. ¿Está bien? Bueno, vean, este prólogo deja ver que, bueno, cuando Zaratustra tiene 30 años, abandona su patria y el lago de su patria y marcha a las montañas, ¿no? Y ahí nos cuenta justamente en la nota de pie, bueno, más bien es a final del libro, en este caso, Andrés Sánchez Pascual, que aquí hay una alusión a que Cristo empieza, bueno, Jesús empieza a hacer su predicación a los 30 años, ¿no? Que es justamente el momento en el cual, curiosamente, Zaratustra decide más bien abandonarse a la soledad, ¿no? Y se recluye en las montañas, ¿no? Entonces, el Zaratustra también está pensado muchas veces en consonancia con algunas escenas de los evangelios principalmente, en las que de alguna forma es una contraparte de Jesús, ¿no? Por lo siguiente, por eso que ya les comentaba, Zaratustra pretende mostrar sus críticas a la moral, ¿no? Por un lado, pretende mostrar sus críticas al cristianismo y al mismo tiempo anunciar estas ideas, ¿no? Principalmente la muerte de Dios,
las problemáticas alrededor del nihilismo y también la voluntad de poder, ¿no? La del eterno retorno ya les decía que no, no por entero, es un pensamiento que lo asedia, pero que él no comunica con otros, ¿no? Pero vean lo que dice por allí, ¿no? Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó. Y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas, ¿no? Y aquí es claramente una alusión a los sistemas metafísicos, ¿no? En general, a las promesas de felicidad, a las promesas redentoras, incluso a Dios mismo, si lo quieren poner como figura, ¿no? O sea, ¿qué sería de los dioses? ¿Qué sería de los sistemas que nos dan seguridad? ¿Qué sería de, en general, incluso hasta del sol como este astro, sin aquellos a quienes ilumina, ¿no? Y eh, dice un par de cosas más, ¿no? Pero ahorita les comento, voy a leer esto, ¿no? Dice: durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna, sin mí, mi águila y mi serpiente. Te habrías hartado de tu luz y de este camino. O sea, es casi como de que solamente pareciera que vaya a llevarles la luz a estas figuras, ¿no? Dice: pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza, ¿no? Aquí por eso les insisto en que Nietzsche ve el Zaratustra como un regalo, en realidad, ¿no? Un regalo para todos y para nadie, ¿no? De hecho, también podría ser otra, recuerden que ese es el subtítulo, ¿no? Un libro para todos y para nadie, ¿no? Y dice: para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando transpones el mar, llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Y aquí hay que señalar un par de usos retóricos de esto, ¿no? Ya les decía que se puede pensar también la filosofía de Nietzsche con relación a las horas del día, ¿no? Su pensamiento de la aurora, el Zaratustra también como un pensamiento de mediodía, pero también hay un pensamiento de ocaso. Y ese hundirse en su ocaso quiere decir de alguna forma también, por un lado, yo le interpreto por lo menos dos sentidos. Uno es hundirse en sus pensamientos más sombríos y el otro es también reconocer su finitud, ¿no? Hundirse en el ocaso quiere decir también eh, hundirse en una suerte de muerte por venir, ¿no? Que de alguna forma también se acepta. Tengan en cuenta también que desde el romanticismo también hay esta idea del descenso a los abismos, ¿no? Y que de hecho Nietzsche, que tiene todavía algunos dejos hay como quereres y tensión con el romanticismo, también utiliza esta idea, ¿no? De qué significa descender a los abismos del ser y de alguna forma también abrazar y reconocer que las cosas están hechas para desaparecer también. Y si es un proceso de transformación, son muchos sentidos. No sé si alguien más quiera comentarlo. Me gustaría mucho que ahorita que entremos ya al Zaratustra, que entramos ya más bien, vayamos contribuyendo con nuestras lecturas. Marcelo. Sí, una... sí, bueno, ya había dicho de que en cierta manera esta es como una obra como poética, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, todos estos recursos que ocupa Nietzsche al escribir, hay que también entender esa simbología o estos recursos poéticos que él utiliza son un poco más que eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizar, no sé, acá utiliza la serpiente, el águila, o habla de ciertas cosas. Si acaso esa simbología hay que prestarle atención o solo obedecen a eso mismo, a un recurso poético, de un poco escribir de esa forma, o hay cierta simbología en todo eso también. La hay en varios sentidos,
pero tampoco es tan, ¿cómo decirlo? Es que hay gente que quiere encontrar en estos usos de figuras que pueden ser figuras heráldicas, ¿no? Que aparecen en los escudos como una forma de escritura. ¿Recuerdan la heráldica como las formas, pues, de heraldos para escribir en una familia, pues, cuáles son como las virtudes de esa familia o parte de la historia familiar o incluso su relación con los apellidos y que involucran de alguna forma una gramática de los usos simbólicos, ¿no? Pero que en ese sentido es fija. Nietzsche no la ve en ese sentido tan fuerte, ¿eh? Y también en muchas lecturas esotéricas, así en el sentido tal cual por ejemplo, Jung u otras que son cercanas a espiritualidad, quieren encontrar en estos símbolos de Zaratustra usos simbólicos que corresponden a otras tradiciones culturales. Y por ejemplo, aquí Nietzsche lo deja muy claro, ¿no? O sea, en una parte, ¿no? Su, la serpiente para él es el animal más inteligente, ¿no? Y lo acompaña en ese sentido. Pero el águila es un animal orgulloso. Y vean lo que dice acá, justo al final del Zaratustra. Perdonen que me haga este salto, pero ya que salió la pregunta de una vez, ¿no? Vamos a abordarla a pesar de que en ese sentido vayamos y regresemos, porque no la quiero eludir de una vez, ¿no? Pero vean lo que dice. Am, bueno, dice, son mis animales y se alegró el corazón, ¿no? Porque se los encuentra. Dice, el animal más orgulloso debajo del sol y el animal más inteligente debajo del sol. Han salido para explorar el terreno. Eh, Dicen por acá, mire, he encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales. Peligrosos son los caminos que recorre Zaratustra, que mis animales me guíen. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, se acordó de las palabras del santo en el bosque. Suspiró y habló hacia su corazón. Ojalá yo fuera más inteligente, ojalá fuera yo inteligente de verdad como mi serpiente, pero pido cosas imposibles. Por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia, ¿no? El águila, ¿no? Y si alguna vez mi inteligencia me abandona, ay, le gusta escapar volando, que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería, ¿no? Es una forma también en la que Nietzsche eh, va a ir representando partes del carácter de Zaratustra y quizá también a lo mejor algo del mismo, ¿no? O sea, por un lado, la serpiente siempre la quieren asociar a la tentación, al mal, pues en general como al peligro, ¿no? A la ponzoña. Pero vean aquí, Nietzsche está tratando de intervenir ese sentido y ve a la serpiente como un animal de inteligencia. ¿Se dan cuenta? Y al águila como de orgullo, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, como tiene que ser orgulloso a pesar de que sabe que eso lo puede dejar en la tontería. Y bueno, ¿cómo no? Si lo ridiculizaron después de su primer libro y básicamente lo dejaron en una soledad sin interlocutores reales, ¿no? Entonces, claro que es orgulloso Nietzsche. Jorge. Yo tengo dos preguntas ya pues que has abordado un poquito sobre los símbolos. La primera es, según entonces lo que ya habías comentado antes, digamos estos símbolos son dinámicos en Nietzsche, entonces dentro del mismo texto encontramos las herramientas para precisamente interpretarlos, no están como por fuera o haciendo referencia a mitos griegos o a otras historias que tenemos que ir hacia allá como para entender ese significado de plenitud, sino que él mismo construye el significado. Eso sería por una parte. Y la otra, cuando empezamos pues en el prólogo que él habla del gran astro y todo esto, me parece curioso porque en los otros escritos pues él digamos que es muy atacaba muy fuerte el cristianismo. Y sin embargo el gran astro es como si estuviera agradecido. Es como si estuviera representando algo positivo, esos sistemas metafísicos que tanto ha demolido, pero es como que gracias por haber estado ahí, de alguna forma me da como esa impresión. Sí, es ambivalente, ¿sabes? Y por eso me parece muy importante señalar dos cosas que ya has puesto sobre la mesa. Los símbolos son dinámicos y un símbolo, a pesar de que pueda tener un significado muy atrincherado y muy ocupante dentro o sea, un significado que ocupe de una forma dominante un símbolo, puede abrirse a otra interpretación, ¿saben? Y eso es algo que Nietzsche sabe muy bien. Por eso les recomiendo que lean
sobre la verdad, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahí Nietzsche concentra su filosofía del lenguaje, por decirlo de alguna forma. Una parte, la otra está en genealogía de la moral, ¿no? Y lo que dice en sobre verdad y mentira en sentido extramoral es que el lenguaje es metafórico, todo él, solamente que nosotros hemos olvidado que son metáforas. O sea, y que creemos que el lenguaje es indicativo siempre, o sea, es indicial, ¿no? Y que cuando digo, él hecho usa un ejemplo, ¿no? Cuando digo sierra, ¿qué fue primero? ¿De dónde pasó una imagen a otra? Tengan en cuenta que una metáfora es el desplazamiento a través de imágenes de un significado a otro significado, ¿no? Cuando digo sierra, ¿qué fue primero? ¿La herramienta o la montaña? ¿No? O sea, de dónde pasó a una o a otra, ¿no? Y por otro lado, el lenguaje es antropomórfico, y Nietzsche lo sabe muy bien. O sea, la realidad es interpretación humana y deja ver también nuestras esperanzas, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras pasiones, pero también nuestros límites. Cuando digo la cabeza del alfiler, ¿el alfiler realmente tiene una cabeza? Cuando digo la falda de la montaña, ¿la falda tiene una montaña realmente? Cuando digo el ojo del huracán, ¿se dan cuenta de lo antropomórfico que es todo el lenguaje? Y no obstante, si un geólogo dice a la falda de la montaña, claramente no lo está usando en un uso poético, lo quiere usar en un uso descriptivo. Pero ahí se deja ver que el lenguaje mismo está agrietado por por este vacío, por esta perspectiva antropomórfica o isomórfica. Entonces, Nietzsche lo sabe muy bien en tanto que es filólogo y por eso mismo sabe que hay significados dominantes, pero que al mismo tiempo la poesía siempre puede producir. Poesía viene de poiesis y poiesis es producción. Puede producir un sentido siempre nuevo. Por eso les digo que no lo lean, por un lado, ni solamente enclaustrado en sistemas simbólicos ajenos a Nietzsche, él nos va a ir dando las pautas de interpretación en general, pero a veces sí involucran o hacen alusiones a tradiciones que le son muy caras a él, ¿no? Por ejemplo, el águila también es el animal de Zeus, ¿se acuerdan? ¿No? Y para Nietzsche, de alguna forma, también el águila y el orgullo van también con el rayo de Zeus también. O sea, en ese sentido sí sirve mucho saber un poco las referencias culturales de Nietzsche, que suelen ser casi siempre orientadas hacia una Grecia. Pero Nietzsche también es romántico en eso. ¿Por qué digo que es romántico? ¿Cuál es la diferencia entre la Grecia antigua y la Grecia de los modernos? Pues que para los modernos esa Grecia está perdida, solamente tiene lugar en la poesía. Decías otra cosa y se me olvidó hacia dónde la quería comentar. Ay, no sé si con eso respondo un poco. Sí, es mucho más claro, porque uno usualmente cuando piensa en leer poesía es como que, listo, él toma estos elementos, el escritor toma estos elementos, pero siempre uno tiene que remitirse hacia desde donde lo sacó. Pero entonces acá es como que no necesariamente realmente es eso, sino que nos va dando eso, las pistas. Nos va dando todo lo que necesitamos para descifrar el texto. Sí, y recuerda que el texto poético, aunque venga del escritor y sus intenciones y su universo intencional, de todas formas no se completa sin el lector. Entonces la poesía también está hecha para construirse con el vocabulario, el acervo y los recursos literarios de cada lector también. En ese sentido podríamos decir que la poesía también se enriquece del lado del lector, no solamente del lado del escritor. Y respecto del sol. Nietzsche, les recomiendo mucho, voy a ponerlo más adelante en otra sesión, en el parágrafo 125 de La Gaia Ciencia, donde aparece el loco, ¿no? Y el loco es una figura que va a bajar al igual que Zaratustra, que va a hacer su ocaso en los hombres, va y les dice a los hombres que Dios ha muerto, ¿no? Pero sale a mediodía con una lámpara, ¿no? Y de hecho, estaba interesante porque como el loco sale con una lámpara a mediodía,
y les pregunta, ¿dónde está Dios, no? O sea, ¿dónde lo hemos dejado, no? Y dice, ustedes lo han matado, ¿no? Acusa a los hombres, el loco, a unos hombres que encuentra por allí, ¿no? Y los hombres se burlan de él, ¿no? Le dicen, ¿dónde lo dejaste? ¿Lo perdiste? ¿No? O sea, se te cayó de los bolsillos, o sea, se burla en realidad de él, pero dice una cosa también muy bella, creo que eso ya lo había leído, si no, pues no importa, lo traigo a colación, ¿no? Dice, ¿quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Y qué es el horizonte? Pues lo que divide el arriba del abajo, ¿no? Finalmente es un parámetro, eh, es un orden, ¿no? De articulación. Y Nietzsche lo dice en parte con cierta nostalgia. Y recuerden que la idea de la muerte de Dios, lo vamos a ver en la siguiente clase, aparece en el romanticismo antes de aparecer en Nietzsche, ¿no? ¿Y qué significa? Pues significa que Dios nos ha abandonado y estamos de alguna forma aquí en este páramo sin sentido, en la oscuridad del mundo, en la noche del mundo, y Dios se ha ido. Y estamos pues básicamente abandonados a nuestra suerte, huérfanos ontológicos. Y Nietzsche de alguna forma sí conserva por ratos, en ciertos momentos, en ciertos lugares, parte de esa nostalgia romántica, pero al mismo tiempo, por eso les digo que es paradójico y contradictorio, ¿eh? Nietzsche dice que bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se acabó Dios, pero Dios no solamente es el Dios del cristianismo, ¿eh? Dios para Nietzsche tiene que ver con, eh, con un sentido inherente a la vida, con un fundamento para la vida, un fundamento real, fuerte, sólido. Y de alguna forma que haya muerto Dios quiere decir descubrir que la vida no tiene sentido. ¿Y qué hacer con la vida si no tiene sentido? Inventarlo. Por eso Nietzsche de alguna forma busca espíritus creadores, espíritus artistas que inventen un sentido allí donde no lo hay. Perdón por la extensión. Adelante, Alfonso. Es que justo yo iba a comentar que en esta parte del prólogo del Zaratustra todavía tiene atisbos no solamente románticos, sino también un poco idealistas, del idealismo alemán, no sé si tanto de Fichte, pero sí de Schelling, eh, incluso hasta un poco del joven Hegel, ¿no? Pero vaya, sigue siendo este mismo Nietzsche que después se va a transformar en lo que todos conocemos, que creo también que viene esta transformación de Nietzsche ya en la genealogía de la moral. ¿Es después del Zaratustra la Gaya Ciencia o es antes? Es que ahí tengo como la duda. ¿Por qué? Porque mi comentario va en torno justo a lo siguiente, va en torno a esto, ¿no? Ya en el Anticristo.